Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Hoy es día lunes 18 de mayo. Gracias a todos por estar en nuestra transmisión. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Pedimos disculpas por la demora de 8 minutos. Tuvimos cadena nacional previamente. Hoy día no estaremos en Facebook, no estaremos en Zoom, como habitualmente lo haremos de aquí en adelante. Tuvimos unos problemas técnicos, pero mañana volveremos con regularidad pues a las redes sociales para que nos puedan seguir no solamente en el dial 106.5 FM, Guayaquil, Guayas, Ecuador, sino también en nuestras redes sociales. Y ahora, si es que no tienen una radio en mano, si se les acaba de gastar la pila de la radio que es a través de pila, pueden entrar a www.marielatv.com, ahí podrán entrar a la partecita de arriba, ven, Radio Fuego, le ponen play y nos podrán escuchar desde cualquier parte del mundo perfectamente, en cualquier dispositivo vía online. También, por supuesto, pueden encontrar en www.marielatv.com la tercera edición de revista Mariela News, que pues sin duda estamos trabajando muchísimo en ella. Realmente nuestra editorial está haciendo un trabajo fantástico. Las entrevistas y los análisis que impregnamos en Mariela News pues siempre son de primera mano. La editorial que tenemos es impresionante, no solamente entrevistas con economistas y con analistas políticos, sino también pues un montón de curiosidades y un montón de maravillas que les ofrece la mejor editorial del país, que es la de Revista Mariela. Bueno, hoy tenemos nuestro entrevistado, ya se une al selecto grupo de la segunda vez que entrevistamos junto a Fidel Márquez, y me parece que alguien más, me estoy olvidando el nombre, pero si los invitamos por segunda vez, no es casualidad. La última vez que hablamos fue una charla magnífica con la persona que voy a presentar, que es Rodolfo Vaquerizo, es analista político y por supuesto periodista. Rodolfo, muchas gracias por estar en Análisis en tiempos de coronavirus. Bienvenido a nuestra casa, Radio Fuego. Buenas tardes, Ricardo, gracias, a la orden. Vamos. Bueno, Rodolfo, te quería preguntar, hablamos hace ya un mes y medio. Más o menos. Desde entonces, pues la situación parece que se va ablandando, pues están entrando varios cantones en semáforo amarillo, ya tenemos en el país nuestro primer cantón en semáforo verde. ¿Cómo crees que está llevando la situación el gobierno? ¿Cómo ves pues la reestructuración social del país? A ver, yo creo que, como lo he dicho algunas veces, aquí cuando apareció el COVID-19, muy poca gente tomó en cuenta que no era una batalla la que había que pelear, sino dos. La primera, la principal, era obviamente la sanitaria, la médica, contra el virus. Pero había también otra batalla que yo, sin ser pesimista, sino realista y conociendo al país, dije pues que iba a ser desatendida. Y efectivamente se concentró todos los esfuerzos, y en un primer momento era lo lógico y lo que había que hacer es combatir la enfermedad. Pero luego, especialmente, y permíteme referirme a la provincia del Guayas, que ha sido sin duda alguna, por todas las estadísticas que quieras sacar, la más golpeada. Así es. Por la enfermedad. Vamos primero con la enfermedad. Yo soy de los que sostiene que la famosa paciente cero detectada el 29 de febrero nunca fue tal. ¿En qué me baso? Me baso en que en enero se celebró el año lunar chino. El año lunar chino, para que los oyentes tengan una idea de con qué se compara, es como el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving norteamericano, en que todo el mundo viaja a reunirse con la familia, que es el verdadero día familiar en Estados Unidos, más que la Navidad, que el Año Nuevo. Con el año lunar chino es lo mismo. En Guayaquil no es descuido para nadie, tiene desde hace muchas décadas una importante colonia china. Décadas. Yo diría que la colonia china tiene más de 100 años en Guayaquil. Y es una colonia, en Guayaquil es la más importante en todo el país, de largo. No hay comparación entre la pequeña colonia china que puede haber en Quito con lo que hay aquí. ¿Cuántas personas en promedio? Mira, no hay,
como siempre, aquí nosotros no nos distinguimos en este país por tener estadísticas confiables, Sí. pero yo te aseguraría que en una ciudad del tamaño de Guayaquil fácilmente deben de haber alrededor de, no sé, 50 o 80 mil personas de origen chino, que no son más. Te estoy dando un cálculo bien conservador. Claro. Entonces, esta gente o viajó a China, los que pudieron. Hay un testimonio de Walter Spurrier en uno de sus editoriales del Universo, que habla de que al 3 de enero él viajó a Ámsterdam en KLM, que el avión iba lleno, y que el 80% de los pasajeros eran de origen chino, y que no eran turistas, sino que eran gente que trabajaba y vivía aquí, que se iban a reunir con sus familiares por el año lunar chino. Igualmente debe haber venido también gente de China. Por tanto, yo creo que en las primeras señales del virus, que nadie las conocía, porque te recuerdo que la Organización Mundial de la Salud esperó a los primeros días de marzo para declarar pandemia, estuvieron aquí ya. Por eso es que a Guayaquil, una de las razones por las que el virus afectó a Guayaquil con más fuerza que a ningún otro lugar del país, ¿no?, fue esa, el año lunar chino, enero. Estamos hablando de enero de este año. Uno. Dos, cuando ya empezó a propagarse y a propalarse el tema de que existía este COVID-19 y se le imputaba pues a la costumbre ancestral china de comer animales salvajes vivos, y se decía que este era un problema chino, y luego apareció el tema de que ya no estaba solo en China, sino en distintos países, el fin de semana que cayó sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo, el Campeonato Nacional de Fútbol se jugó sin público, lo cual es una medida prudente y acertada. Pero como en ese momento todavía no, usando una expresión coloquial, no estallaba el canguil, ¿ya?, por muchos frentes, y ahí no se puede decir fulano, mengano, perencejo, fueron muchas personas involucradas en la decisión. Algún día cuando esto pase se podrá analizar el papel de cada uno. Pero por las razones que fueran, el 5 de marzo hubo un partido de Copa Libertadores en Guayaquil y se autorizó público. Según los datos de taquilla oficial, hubo 10.000 espectadores pagados y 10.000 no pagados, o sea, hubo 20.000 personas. Y como se autorizó fútbol 5, se autorizó jugar con público la fecha de sábado y domingo, que en Guayaquil cayó domingo 8 de marzo, partido en el Cauca, en el Capel, en Guayaquil, donde hubo alrededor de 25.000 personas en el estadio. Entonces tú tuviste dos focos en que, en sumándolos, tenías 45.000 personas. Si el 1% de esas 45.000 personas tenía, probablemente sin saberlo, el COVID, porque el COVID en muchos casos es asintomático, estamos hablando de 450 personas que podían contagiar. Si uno extrapola esas fechas, a 15, 20 días después vas a ver el número de casos y de muertos que hubo. Entonces, Guayaquil tuvo y recibió el primer golpe, el más fuerte. Aquí fue como aprendimos a tratar al COVID, a un costo enorme de muertos, miles de muertos. Y era lógico que en un principio todo se concentre en frenar el COVID, en frenar la cantidad de gente que no se podía atender, la cantidad de gente que se moría o en su casa o en los hospitales o en la calle, y todo eso estuvo muy bien. Pero afortunadamente con el tiempo empezaron a elaborarse mejores estadísticas, y desde hace unos días ya, yo te diría que principios de mayo, y ya estamos hoy, si no me equivoco, hoy es 18, ya la cantidad de nuevos casos reportados en la provincia del Guayas era ínfima. Es más, si no recuerdo mal, en los últimos 8 o 9 días, en toda la provincia no hay 30 casos. Entonces, vuelvo a la segunda batalla. La segunda batalla fue totalmente descuidada, fue probablemente menospreciada, y la segunda batalla es la batalla del empleo, la batalla del ingreso, la batalla del poderle llevar comida a la casa a la familia de las personas. Hubo un primer toque de queda, que si no recuerdo mal era hasta las 4 de la tarde, comenzaba a las 16 horas. Luego lo bajaron a las 14 horas desde las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana nadie está en la calle porque nada está abierto. Entonces, la idea del toque de queda era evitar aglomeraciones, hizo todo lo contrario, porque la gente el día que podía salir
tenía muy pocas horas para hacer todo lo que tenían que hacer todos. Y entonces al principio del toque de queda y durante algunas semanas, tú veías aglomeraciones enormes, por ejemplo, afuera de, para darte un ejemplo, en Víctor Emilio Estrada, afuera del comisariato de Urdesa, la fila le daba la vuelta a toda la cuadra esa de circunvalación, perdón, de Víctor Emilio Estrada, que es muy larga, y daba en la esquina y seguía otra cuadra más. Porque eran muy pocas horas. Me resulta que a medida que empezó, al menos en Guayas, porque es otra película, en Guayas empezaron a bajar los casos, a bajar los decesos, a tal punto que el registro civil, que es quien emite el certificado de defunción, ha tenido días, muchos días, con 60 y algo de muertos, que es lo que más o menos es el promedio mensual de 2.000 muertos en Guayas. Y hubo un día que tuvo 39 fallecimientos, un día típico, totalmente debe haber habido un problema de papeleo, seguramente. Pero en cambio, el empleo formal empezó a destruirse. Y digo empezó a destruirse porque siguió destruyéndose durante todo este mes de mayo. Ha sido noticia de los diarios, la televisión, las radios, la cantidad de empresas que o tuvieron que despedir gente o tuvieron que cerrar. Pararon el artículo 169 del Código del Trabajo de la Fuerza Mayor, cerraron sus operaciones y siguieron despidiendo gente. Y me refiero al empleo formal porque Guayaquil es una ciudad que básicamente su economía es informal. Los informales, en cierto sentido, la sufrieron menos porque desde el principio en los sectores marginales de Guayaquil no se acató ninguna disposición sobre las horas de salida o sobre qué comercios podían abrir y cuáles no podían abrir y a qué hora la gente podía estar. Ni siquiera se respetó el toque de queda. Pero en cambio el empleo formal, en la empresa que si la ven abierta te la clausuran y la cierran, sufrió muchísimo. Entonces yo creo que el cambio de luz de semáforo, de verde a amarillo, que si no recuerdo mal los semáforos de tránsito tienen verde, anaranjado y rojo, no es amarillo el color, sino anaranjado. Pero bueno, aquí pusieron amarillo. En mi opinión ha llegado tarde, especialmente para el tema del empleo, porque con las propias estadísticas que da el COE nacional, ahora 3 veces por semana, con las propias estadísticas de defunciones de los 4 camposantos que hay en Guayaquil, y con las propias estadísticas del registro civil, que es quien emite el certificado de defunción, papel fundamental sin el cual no puedes ni enterrar ni cremar a nadie, el Guayas desde el principio de mayo estaba ya afuera de problema. Pero, seguramente por un exceso de precaución, seguramente por querían tener más datos. Como no estoy allí, no te puedo decir cuál fue la razón, pero se postergó esto hasta que resulta que un cantón que con el crecimiento urbano ya prácticamente colinda urbanamente con Guayas, que es Daule. Daule decidió pasar de rojo a amarillo. Hubo una votación en Durán la semana pasada que por muy poquito decidieron seguir en rojo. San Borondón pasó a amarillo esta mañana. Y ante la inminencia de que el próximo viernes volvía a votar Durán y seguramente iban a pasar a decidir pasar a amarillo, Guayaquil sorpresivamente anuncia que pasa amarillo el día miércoles. Digo sorpresivamente, pero celebro la noticia. Yo ya creo que Guayaquil hace rato que debió haber estado en amarillo. Pero bueno, ya pasará esto y ya tendremos tiempo de analizar las verdaderas razones o las razones por las cuales no se pasó. Así es, Rodolfo. Te quería preguntar, aparte de Guayaquil, ya saltándonos, yéndonos a la capital, hace nada más 24 horas me llegó una noticia de que las muertes por COVID en Pichincha aumentaron un 83%, en Quito ha llegado a haber hasta 28 defunciones oficiales, para recalcar, en un día. Se instala en miedo, al menos de las personas que yo conozco de Quito y he hablado con ellas, se instala el miedo de que la situación de Guayaquil se replique en Quito. ¿Tú crees que, obviamente no somos médicos, no somos estadísticos, aquí simplemente estamos especulando, estamos opinando, ¿tú crees que se pueda replicar en Quito? ¿Y tú crees que Quito ya debería esperar un poco a llegar a semáforo amarillo como nosotros vamos a pasar el 20 de mayo en Guayaquil? ¿O crees que debería esperar un poco más? A ver, la situación de Quito y Guayaquil son totalmente distintas. El problema estriba que cuando el COE Nacional decidió instaurar las restricciones que instauró, el semáforo rojo y el toque de queda, en Quito no pasaba nada.
Claro. Si tú recuerdas las estadísticas de la segunda mitad de marzo y de la primera quincena de abril, Quito y Pichincha tenían muy pocos casos. Provincias mucho menos pobladas, como Los Ríos, por ejemplo, aventajaban largamente a Pichincha y Quito en contagiados. Eso motivó que la semana pasada las cámaras de la producción se reunían con el COE cantonal del Distrito Metropolitano de Quito y les pusieran que las pérdidas son de alrededor de $3.000 millones mensuales y pidieron cambiar de semáforo. Pero Quito tiene otras características. En primer lugar, su alcalde es médico. Y sí, el alcalde Yunda, a quien yo lo he visto un par de veces en mi vida, siempre tuvo la idea de que lo que ya había pasado en Guayaquil, en Quito, hoy ni siquiera empezaba a pasar. Porque claro, realmente Quito y Pichincha se deterioran a partir de la segunda quincena de abril, o sea, hace un mes. Entiendo por comentarios de personas que viven en Quito de que aparentemente la decisión del alcalde Yunda y del COE cantonal es mantener Quito en rojo hasta el 15 de junio. ¿De junio? Sí, con él, no con él, junio, el mes que viene. Y esa es una decisión que desde el punto de vista de la epidemia tiene mucha lógica, porque como tú acabas de anotar, la cantidad de muertos en Quito llegó a cifras que ellos ni siquiera se imaginaron que podían tener. Yo creo que el alcalde siempre estuvo pensando en eso. Y en este momento, tú ya tienes con el informe de hoy, el 10.9, o sea que para no pesetear, digamos, el 11% de los contagios a nivel nacional es Pichincha. Pero el distrito metropolitano es casi toda la provincia del Pichincha, pues es casi Quito. Entonces, pasaron de tener el 1, el 2, el 3, ya tienes el 11% de casos. Guayaquil llegó a tener en sus peores momentos el 78% de todos los casos del país, y ahora está en el 53%. Entonces, una reducción del 25 puntos es brutal. Una cosa es tener el 75% de todos los casos y otra cosa es tener el 53% de todos los casos, que sigue siendo brutal. Pero si tú te das cuenta, ese 53% es el producto de la segunda quincena de marzo y del mes de abril. En Guayaquil el COVID, yo no digo que ha desaparecido, porque estos virus nadie sabe cuándo desaparecen, nadie sabe cuándo vuelven a aparecer, nadie sabe con qué fuerza vuelven a aparecer, pero en Quito recién le está apareciendo con fuerza. Pero la situación de Quito es diametralmente opuesta a la de Guayaquil. Como tú bien has dicho, ninguno de los dos es ni médico, ni estadístico, ni matemático, ni creador de fórmulas, pero por simple lógica, así que yo creo que aquí se demoró en pasar al amarillo por lo menos una semana, por lo menos, si no fueron 2. Yo creo que Quito tiene suficientes razones para seguir en rojo, con todo el daño que la economía le va a causar. Así es. Rodolfo, me parece interesante que pues comparemos la diferencia entre Quito y Guayaquil. Vamos a entrar al semáforo amarillo o naranja el 20 de mayo, o sea, el día miércoles de esta semana, sí, pasado mañana, y tú me estás diciendo que probablemente, o no sé si es información oficial, Quito recién pase amarillo el 15 de junio, o sea, prácticamente en un mes. Yo te pregunto, ¿la reactivación económica es lo que importa? Bueno, obviamente siempre está la sanidad de por medio, pero si salimos a la calle, así sea a medio tiempo, es porque la gente quiere ganar, la gente quiere comer, la gente quiere reactivar su economía, la gente quiere pues dejar de estar ahorcado. Entonces pregunto, ¿cómo puede afectar si la economía de Guayaquil se va a empezar un poquito más de lo normal, a mover un poquito más de lo normal desde el miércoles, cómo puede afectar que Quito esté un mes más paralizado y, por así decirlo, vaya un mes atrás de Guayaquil en la reactivación económica? ¿Puede afectar al país o realmente depende de cada ciudad? A ver, el problema estriba, como te dije antes, en que como la medida fue a nivel nacional, a Quito lo cerraron cuando no había necesidad de cerrarlo. Ese es el problema. Quito perdió más o menos un mes de estar cerrada en rojo cuando no tenía el problema. Y que no me digan que porque estuvo cerrada en rojo desde ahí es que recién ahorita le empieza el problema, porque Quito nunca ha salido del rojo. Quito nunca ha salido del rojo. Así que el problema que está reventando ahorita en Quito no es porque el 16 de marzo cerraron Quito.
Lo cerraron cuando no debían cerrar. Pero, oye, con esto estamos aprendiendo, nadie sabía. Y claro, todo el país ha aprendido una lección durísima, que nadie mejor que Guayaquil y Guayas la puede saber de qué tamaño fue la elección. Y te pongo un ejemplo. Cuando estábamos en el pico de la epidemia en Guayaquil, ¿había alguien que se le ocurriera decir que pasemos eso? ¿Cuándo dirías que fue el pico? Perdóname que te interrumpa. ¿Cuándo dirías que fue el pico? El pico de Guayaquil es abril. Concretamente, entre fines de marzo y los primeros 20 o 25 días de abril son los picos de Guayaquil, cuando tú llegas a tener días de 480 fallecidos. Es una locura. Así es. Ya. Ese fue nuestro pico. Y de ahí, cuando tú llegas al pico, te estabilizas un momentito y luego empiezas a caer. Es por una ley física, ¿no es cierto? Ya cuando llegas al techo, cuando tú llegas al techo, supongamos que tú midieras 3 metros y los pisos tuvieran 3 metros de altura. Cuando tú entras a un piso que mide 3 metros, estás tocando el techo, ¿no es cierto? ¿Qué te quieres? Agacharte, ¿no es cierto? Correcto. Porque no puedes perforar el techo con la cabeza. Cuando en este caso, en el caso de la pandemia, acá se llegó al pico, era evidente que se iba a agachar, o sea, que se iba a disminuir. Y ha disminuido a gran velocidad, además, porque parece que es una característica del COVID, según lo que leo en los periódicos y lo que veo en Internet de la experiencia de determinados países europeos, que han tenido bastantes más muertos que nosotros y muchísimos más muertos que nosotros, porque además son países mucho más poblados. ¿Ya? Pero parece ser que el COVID, una vez que llega al pico, se queda en una especie de meseta de la misma altura un poco y luego empieza a caer dramáticamente. La prueba es que prácticamente toda Europa está ya relajando muchísimo las restricciones. Y Alemania, al que no creo que nadie se le puede ocurrir de calificarlo como país atrasado, tercermundista, Banana Republic o de gente ignorante, Alemania ya tiene 2 semanas con gente en casa y con todo el país funcionando. Entonces, una vez que tú llegas al pico, se atenúa totalmente el tema y aparentemente a gran velocidad. Aquí en Guayaquil ha pasado eso. Tú has pasado de días de 480, 460, 440, 380 muertos a la normalidad que es 60 y pico. Porque si tú multiplicas 62 por 31, te da más o menos una cifra cercana a los 1.800 y pico, que es más o menos alrededor de 2.000, lo que normalmente hay en fallecimientos en Guayas antes del COVID. Obviamente febrero tiene menos días, tiene menos fallecimientos. En Quito es al revés. En Quito están recién sintiendo el aguijonazo fuerte de la pandemia, pero sin embargo tienen el mismo tiempo de cerrado que Guayaquil. Entonces ellos tienen un dilema terrible. Así es, Rodolfo. Sanitariamente no podrían cambiar de semáforo por ningún concepto. Rodolfo, antes de entrar, ya cambiando de tema, me gustaría entrar en el tema pues de la presunta corrupción que pues rodea como una pandemia en el país actualmente, o por así decirlo, pues la política del país. Pero antes de entrar en eso, te quería preguntar una cosa que me parece muy importante. No tiene nada que ver con el tema nacional. Tú eres periodista, tú eres un muy reconocido periodista. Actualmente las fake news, las malas noticias, o las noticias falsas. Eso, exacto. En sus noticias falsas realmente nos están arrebatando a las personas que realmente somos curiosos y estamos en búsqueda de la verdad. Realmente estamos en una pelea mediática entre pues los burócratas de la OMS, el señor Ghebreyesus, el especialista Mike Ryan, que dicen una cosa, Estados Unidos nos dice la otra, Estados Unidos nos dice que la OMS alcahuetea a China. Bueno, es un barullo. Te pregunto, Rodolfo, ¿qué debe hacer las personas que solamente quieren esa medicina de la información justa y necesaria? ¿Qué deben hacer? ¿Dónde deben buscar? Porque yo creo que las malas noticias y las noticias falsas realmente pueden afectar en nuestro comportamiento y nuestro performance diario. Entonces tú como periodista me gustaría que nos des tu opinión sobre esto. A ver, una cosa es una mala noticia y otra cosa es una falsa noticia, ¿no es cierto? Así es. Las malas noticias son cosas reales, desagradables, por cierto. Una mala noticia que fue absolutamente real fue cómo le pegó la pandemia a Guayaquil y a Guayas. Es una mala noticia, nadie hubiera querido que pase, pero pasó. Es una mala noticia. Terrible, terriblemente mal, pero real. Las noticias falsas
que pululan especialmente en las redes sociales. Yo no sé si yo que desarrollé ya una especie de olfato para las fake news, pero hay una regla básica que uso yo para las fake news. A ver, Aristóteles, ese bobo pensador griego del siglo IV antes de Cristo, inventó la lógica. Sí. Y yo le aplico a todas las noticias, especialmente a todas las noticias, incluido televisión formal, radio y periódicos. Le aplico la Perdón, lógica. Rodolfo, ¿te referiste a Aristóteles? Le dijiste bobo. Irónicamente, porque si Aristóteles es bobo, yo soy una especie de protozoario que no llega ni a la calidad de ameba. Pues. Aristóteles es uno de los genios más grandes de la humanidad. Él inventó la lógica. Sí. Entonces uno tiene que aplicar la lógica. Las fake news son tan burdas, generalmente, tan absurdas, tan ilógicas, que si tú le aplicas la lógica inmediatamente te vas a dar cuenta que hay algo que no cuadra. ¿Ya? Eso es uno de los distintivos de las fake news. Porque el objeto de las fake news es escandalizar. Y tú no escandalizas diciendo una cosa chiquita, sino diciendo una cosa enorme. Y cuando dices una cosa enorme, que además es mentira, la mentira sale por los cuatro costados. Entonces, aplicas la lógica y con la lógica puedes detectar, yo te diría que la casi totalidad de las fake news. Ahora, hay unas fake news que están mejor elaboradas, que están mejor hechas, que están mejor pensadas, que no son tan burdas, que no son tan fácilmente detectables, pero esas son la minoría, la enorme minoría. Mi receta es muy simple. Lo que no soporta un análisis lógico no es creíble. Simplemente si yo te digo, mira Ricardo, yo ahora mañana, cuando saqué a pasear a mi perro, vi volar en el cielo de Guayaquil a 3 elefantes rosados que bailaban un vals de Strauss con 3 jirafas púrpura con anaranjado y verde. Eso obviamente es una fake news Correcto, tan burda que tú vas a pensar que yo me he dedicado al alcohol en la cuarentena y que ya tengo delirium tremens y que estoy alucinando, exacto, o que ya puchica estoy desvariando. Claro. Aquí hay muchos news que son de ese calibre. Lo que pasa es que mucha gente cree que porque está publicado en una red social, puchica, puede ser verdad. No. Lo que no es lógico no es verdad. Generalmente, en el 99.99% de los casos. Entonces, con la fake news hay que usar la lógica, tranquilamente. Y con las mejores, con las que están bien hechas, hay que recurrir a un pensador posterior a Aristóteles, pero también muy bueno, fue llamado Guillermo de Ockham, que inventó lo que se llama y se conoce todavía como la navaja de Ockham, que es someter cualquier hipótesis o teoría, o en este caso noticia, al escrutinio y raspando y viendo, a ver, esto aquí tiene concordancia con la situación, esto se encuadra dentro de lo que se está viendo, esto aquí es lógico, y la navaja va eliminando hasta llegar a la frase célebre de Conan Doyle, puesta en los labios del mítico detective Sherlock Holmes, que dice que cuando tú has descartado todas las demás posibilidades, la que queda, por rara o ilógica o absurda que te parezca, es la verdad, porque ya descartaste las demás. Que se aplica lo mismo, tú vas descartando, es como ir pelando una fruta. A medida que la vas pelando, se acaba la cáscara, ¿no es cierto? Claro. Hay dos métodos para combatir la fake news de manera personal. Y con el COVID han habido fake news que dan, o sea, para hacer un banquete chino de 12 platos, más o menos. Demasiado. Ahora, lo que sí es cierto, ¿ya?, es que Taiwán, ¿ya?, que no es miembro de la Organización Mundial de la Salud porque está vetado por la República Popular China, correcto, le avisó a la OMS, y esto está por escrito, aquí no hay fake news, está documentado, en diciembre le avisó de los problemas que habían en Wuhan. El problema es que la Organización Mundial de la Salud, como todas estas organizaciones que dependen de las Naciones Unidas, sus cargos son electos por la gente de la Asamblea General, y en el caso actual, quien dirige la Organización Mundial de la Salud, y así te vas a caer de espaldas, no es médico. Claro, el señor, así es el Ghebreyesus. Sí, ese no es médico, no es Ghebreyesus, es el Teos Abradomov, un apellido impronunciable. Este es el director de la OMS, la cabeza, el jefe. Ya. Este señor no es médico, uno. Segundo, él fue ministro del gobierno pro-chino
de Etiopía, Ujú. y él fue electo para el cargo que desempeña en la OMS con el voto del bloque africano y el bloque asiático, palanqueado por China. Entonces, lo que Taiwán denunció en diciembre, que el señor menospreció todo diciembre, todo enero, y que en febrero recién empezó a hablar del tema, para recién declarar pandemia en marzo, es lo que ha causado que Estados Unidos, Canadá, Australia y muchos países europeos, entre ellos Alemania, le exijan explicaciones a China, le pidan una investigación internacional que el gobierno chino ha rechazado de plano, y que luego, suavizando su postura, ha dicho, bueno, cuando termine la pandemia, que haya una investigación internacional. Adivina dividida por quién, por la OMS. A ver, entonces ahí lamentablemente en esto, como en casi todas las actividades humanas, interviene la política en su versión más sucia, y si el señor realmente escondió los datos por su simpatía o porque el gobierno chino le pidió que lo escondiera, merece que cuando esto termine sea llevado ante la Corte Penal Internacional de La Haya y acusado de genocidio, porque aquí van más de 200 y pico de mil muertos, tomando como buenas las cifras chinas, que yo no las creo. Ellos probablemente tuvieron el COVID desde octubre, porque hay deportistas franceses que estuvieron en China en octubre y cuando regresaron a Francia tenían problemas parecidos a los que podía causar el COVID. Pero en todo caso, si este señor en enero o en diciembre da la alerta y da la alarma, probablemente la cifra de muertos sería mucho menor, porque se hubieran tomado precauciones mucho antes, se hubiera procedido a fabricar millones de mascarillas mucho antes, se hubiera producido la cantidad de fármacos con los que se está combatiendo con distintos tipos de éxito la enfermedad, y tuvieras mucho menos muertos. Si este señor, efectivamente, yo no lo puedo asegurar, no lo puedo jurar ante una Corte de Justicia, pero las apariencias indican que si a ti un país, porque Taiwán es un país, era una isla pequeña, con 24 millones de habitantes, pero es un país, y te dice, oiga señor, yo estoy a 120 kilómetros de la China popular por mar, y tenemos los datos, porque ambos somos chinos, de que hay un problema de neumonía, porque así lo comenzaban a llamar al principio, un problema grave de neumonía en la provincia de Hubei, que es donde está Wuhan en China, y tú te haces el loco, entonces una de dos, o eres un incapaz al que el puesto le quedó demasiado grande, o eres un cómplice, lo que es más grave. Así es. Rodolfo, preguntándote, bueno, este fin de semana se ha aprobado la ley de apoyo humanitario, obviamente con unos retoques a la ley de apoyo humanitario original. Se aprobó este fin de semana. Bueno, aparte de esto, pues los temas de corrupción siguen latentes y esperemos que se detengan. Bueno, la corrupción nunca se detiene. Y por ejemplo me encuentro con esta noticia de la jueza Daniela Camacho: da inicio a instrucción fiscal por el delito de tráfico de influencias contra Alexandra Oquis. A esto yo te agrego una curiosidad. En la legislación ecuatoriana, artículo 39 del Código Integral Penal, se define la tentativa. ¿Por qué no se aplica en el peculado? Te pregunto, Rodolfo. Porque son delitos distintos, y porque en el peculado, para que se configure y para que haya una adecuación entre la tipificación del delito en el Código Orgánico Integral Penal ahora o en el Código Penal antes, sí, tú tienes que la conducta de la que se acusa o imputa a alguien tiene que adecuarse a lo que dice la ley, en este caso la ley penal. Y para que haya peculado, tiene que producirse pues el hecho. Así es. O sea, el peculado, y el peculado implica necesariamente, la definición de peculado en el código es clarísima, en el Código Penal anterior también es clarísimo. Para que haya peculado tiene que haber un beneficio de un funcionario público. Así es. Si no, no es peculado. Puedes tú ver otro tipo de tipo penal que hay una mejor adecuación a la conducta que imputas a la persona, pero si no hubo un beneficio económico, no hay peculado. O sea, vamos a suponer, pongámonos de ejemplo para que no se vaya a poner lastimado ni bravo nadie. Los dos somos privados, ¿no es cierto? Ni tú ni yo somos funcionarios del Estado, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Así es. Y los dos hacemos una compraventa de esas con sobreprecio escandaloso. Perdón, ahí hay peculado. ¿Perdón? Ahí hay peculado.
que tú y yo hacemos una compraventa escandalosa. Tú tienes una compañía que se llama, digamos, el Patito Verde, yo tengo otra que se llama el Patito Anaranjado, y yo a ti te vendo 1 millón de mascarillas con un sobreprecio brutal. ¿Hay peculado o no hay peculado? No, porque ni tú ni yo somos funcionarios públicos. Claro. Ahí podrá haber una estafa. Yo te puedo estafar, por supuesto. He perjudicado. Puede haber un delito de delincuencia organizada para engañarte a ti y a las demás personas de tu compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es peculado. Porque el peculado demanda obligatoriamente la participación activa y el beneficio de un funcionario público. Sí, pero si se firmó el contrato, no hay tentativa, no hay intención, no. Pregunto yo. Probar, ahí viene un problema, es que, a ver, esto es algo que me lo digo hace muchos años en Hong Kong, un abogado, un senior partner de una firma que se llama de abogados, se llama Baker & McKenzie, que es la segunda firma más grande del mundo de abogados. Sí. Y me dijo una frase que nunca me voy a olvidar y que es verdad. Me dijo, vea, recuerde usted, en una corte de justicia penal, no importa ni lo que usted piense, ni lo que usted crea, ni lo que usted sepa, ni lo que usted esté seguro. Lo único que importa es lo que usted pueda probar. ¿Y cómo pruebas tú la tentativa de peculado si no se consumó el hecho? Tú puedes asumir y suponer, sí, aquí obviamente, sí, si estaban en estas tratativas y con un sobrepeso, lo más probable es que haya habido una intención, sí, tú dirías la tentativa de beneficiarse de dineros del Estado, que son de todos, pero ¿cómo pruebas eso? ¿Cómo pruebas que hubo la tentativa? Por eso es que el peculado es muy fácil de probar cuando se consuma, pero cuando no se consuma, ¿cómo? ¿Qué peculado? ¿Cuál peculado si el Estado no erogó un centavo? ¿Dónde está el perjuicio al Estado si el Estado no erogó un centavo? Estoy refiriéndome a lo que dice el COIP. Yo puedo tener una opinión personal distinta, pero para hablar de un delito penal tenemos que ir al Código Orgánico Integral Penal. Así es. Entonces, ¿dónde estuvo el peculado si al no haber erogado el Estado un centavo, ¿ya? Fue imposible, porque el Estado no erogó el centavo, que algún funcionario público se haya beneficiado económicamente del contrato que no erogó el Estado La Plata? Al no haber transferencia de dinero entre el particular y el funcionario público, no hay peculado. Sí, es una lástima pero lamentablemente, y perdón, afortunadamente, una de las reglas del debido proceso, que es una cosa, un invento fenomenal, porque si no sería muy fácil acusarnos a ti y a mí, a cualquiera de cualquier cosa, es que la carga de la prueba está en el que acusa. Si tú me acusas a mí de que yo he matado en el 9 de octubre y Boyacá a 3 personas a las 4 de la mañana usando un arma de fuego, ¿ya? Tú vas a tener que probar que yo maté a esas 3 personas a las 4 de la mañana del día, por decirte algo, sábado pasado, en la intersección de 9 de octubre y Boyacá. Porque si tú no me lo puedes probar, aún en el no consentida hipótesis de que yo efectivamente hubiera matado a esas 3 personas usando un arma de fuego a las 4 de la mañana en la intersección de Boyacá el 9 de octubre, ninguna corte de justicia del mundo me va a poder condenar porque no hay prueba. Y eso que nos molesta cuando hay casos como los que han estado pasando, debe de ser así. Porque si no fuera muy fácil, pues meter preso a cualquiera. Y tú no tienes que probar lo que se ve. Así es, Rodolfo. Antes de despedirte y agradecerte por esta charla, encantado. Te quería preguntar una cosa más y ya para terminar. Como ya dijimos, por tercera vez, valga la redundancia, el miércoles Guayaquil ingresará en semáforo amarillo. Eso significa, si no me equivoco, que se podrá rodar regularmente en las calles de 5 de la mañana a 6 de la tarde, obviamente dependiendo del número de placa impar. Perdón, te corrijo. El toque de queda en amarillo fue revisado por el COE Nacional el fin de semana, y en amarillo el toque de queda comienza a las 21 horas y termina a las 5 de la mañana. Así es, no, pero me refería a desde que, o sea, a las 5 de la mañana se puede salir hasta las 9 de la noche. Correcto. Ya, correcto. A las 9 y un minuto ya hay toque de queda. Así es. Lo que pero bueno, Rodolfo, es la restricción por placas.
Ajá. Es más flexible, porque ya te dan 2 días a la semana, como fue al principio. Tú recordarás que al principio eran 2 días por la semana. Es más flexible, pero se mantiene la restricción por placas, se alargan las horas en que tú puedes estar haciendo cosas en la calle, lo cual contribuye a que no hayan aglomeraciones. Así es. Ahora hay que ver si la gente se comporta, ese es el otro problema, hay que ver si la gente se comporta guardando las medidas que la lógica elemental de un cerebro racional te dictan, una cosa que la hemos vivido mejor que nadie y sabemos lo que pasa. O sea, hay que tomar las medidas de higiene y precaución fundamentales, porque si no, o sea, si te quieres suicidar, tírate al agua, pero no vayas a contagiar a los demás. Así es. Así es, Rodolfo. Bueno, te quería preguntar antes de despedirte, salimos el 20, te pregunto, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que ves al salir en Guayaquil? Hablando pues de manera propositiva, ¿cómo esperas que se comiencen a manejar los negocios? ¿Qué es lo que puedes visualizar, que en tu opinión puedes compartir aquí en Radio Fuego sobre el futuro de nuestra ciudad Guayaquil? A ver, mientras estemos en semáforo amarillo, van a pasar a nivel económico, a nivel del COVID, va a haber un repunte de casos evidente, porque va a haber más gente en la calle durante más horas. Ahora, no va a ser una cosa escandalosa, esperemos, ¿no es cierto? Ya, no va a ser nada del otro mundo, aparte que ya todas las instituciones de salud de Guayaquil han hasta despejado salas enteras de hospitales y clínicas porque ya no tenían pacientes, y están atendiendo a gente con otras enfermedades que además fueron postergadas durante la pandemia. Ya, eso a nivel sanitario, a nivel médico, a nivel del COVID. Vamos al tema económico. Va a haber un repunte total de la actividad informal, que en ciertos sectores de la ciudad nunca cesó, concretamente la zona sur de los Guasmos, concretamente la zona del Atarque Popular, la 8, etcétera, y concretamente la zona de lo que se llamó siempre clásicamente lo que ahora le llaman el suburbio este de Guayaquil. Ahí la actividad informal no cesó nunca. Va a haber por fin un oxígeno muy fuerte para la actividad formal. Los negocios tendrán que ser muy responsables y tomar las medidas de precaución que, por ejemplo, han estado tomando los lugares a los que tú podías ir, aún con semáforo en rojo, dentro de las horas que podías ir, en tiendas de, por ejemplo, supermercados, y etcétera, donde te rociaban, te tomaban la temperatura y todo, y eso va a haber que seguirlo haciendo. A ver, el semáforo amarillo no quiere decir que armamos mañana una fiesta y invitamos 800 personas, ¿no? No, ¿Tú crees que la gente, te pregunto, esto ya es una pregunta informal, ¿tú crees que habrá gente que se lo tome así? ¿Tú crees que no, va, claro, pero por supuesto, Santo Tomás de Aquino, que fue el pilar fundamental de la filosofía de la Iglesia Católica del siglo XIII hasta el siglo XX, una frase célebre que dice que la estupidez humana es infinita. Y la segunda frase célebre de Santo Tomás es que cada vez hay más estúpidos. Y Santo Tomás vivió en el siglo XIII cuando la humanidad era chiquitita, ahora somos 7.500 millones. Calcula el número de estúpidos que hay. Entonces va a haber, sí, indudablemente va a haber gente que va a hacer estupideces. Y yo creo que debe haber algún tipo de disposición dictada por el juez, obviamente amparada por la Constitución y la ley, pero para este tipo de personas que no razonan y que con su conducta ponen en riesgo no solo a sí mismos, que ya es grave, sino a otros, que es mucho más grave, tengan que tener una sanción severa. No puede ser. O sea, después de los 8.000, 10.000 muertos que tenemos aquí en Guayaquil, casi todos en Guayaquil, que aún así la estupidez siga pululando por las calles, no puede ser. Es obligación del Estado. Pero va a pasar, te lo firmo. Tienes toda la razón, Rodolfo. Bueno, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Así es. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Radio Fuego. Ha sido un placer. Cuídate mucho y esperemos vernos pronto. Ojalá. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Rodolfo. Chao, chao. Chao.